Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en Python en el que estamos hablando de la programación orientada a objetos, un capítulo fundamental. Ya vimos en el vídeo anterior en qué consistía la programación orientada a objetos, qué ventajas tiene este paradigma de programación respecto a la programación orientada a procedimientos. Y en este vídeo pues vamos a hablar de algo importante, ¿no? De los conceptos o terminologías de la programación orientada a objetos. Cuando uno abre un libro de programación de cualquier lenguaje orientado a objetos, se encuentra con términos que si es la primera vez que ves la programación orientada a objetos te suenan a chino. Es una terminología compleja y términos que no nos ayudan en absoluto a entender la programación orientada a objetos. Bueno, pues vamos a ver si en este vídeo conseguimos explicarlos. La programación orientada a objetos da lugar a mucho vocabulario o terminología, pero vamos a ver los que yo considero quizás los más importantes, que los tenemos aquí, ¿no? Clase, objeto, ejemplar o instancia de clase, modularización, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bueno, vamos a comenzar con el primer término. Vamos a ver qué es una clase. Y vamos a seguir con el ejemplo que ya planteé en el vídeo anterior, ¿no? Vimos que la programación orientada a objetos era trasladar el comportamiento de los objetos de la vida real a nuestro código, para que el código tenga un comportamiento igual al de los objetos de la vida real. Vamos a seguir, por tanto, con el ejemplo del coche que planteaba en el vídeo anterior, ¿no? Vamos a ver qué sería, siguiendo con el ejemplo del coche, una clase. Bueno, pues una clase la podemos definir como modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Siguiendo con el ejemplo del coche, la clase podría ser, por ejemplo, el chasis y las ruedas. No sé si sabéis, si no os lo digo yo, que es frecuente que varios coches diferentes, incluso de diferentes fabricantes, utilicen el mismo chasis. El chasis es, digamos, la base del coche, ¿no? Y luego también, además del chasis, que puede ser común a varios coches, está claro que una de las características comunes que van a tener todos los coches es que tienen 4 ruedas. Luego entonces, si nosotros vamos a crear una aplicación Python que construya coches, lo primero que tendremos que hacer es crear una clase que defina cuáles son las características comunes de esos coches que vamos a fabricar. Y esa clase tendría que tener definida en su interior pues la construcción de un chasis y la construcción de 4 ruedas. Seguramente haya más características comunes, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Chasis común y 4 ruedas. Es lo que van a tener todos los coches que vamos a fabricar. Bien, pues veamos el siguiente concepto, el concepto de ejemplar de clase, que es lo mismo que hablar de instancia de clase y que es lo mismo que hablar de objeto perteneciente a una clase. Es decir, ejemplar, instancia y objeto de clase son sinónimos. ¿Qué sería una instancia? Una instancia sería un objeto o ejemplar perteneciente a una clase. Creo que lo entenderéis si seguimos con el mismo ejemplo. Ya hemos creado una clase que define las características comunes de los objetos que vamos a fabricar. Y hemos dicho que la clase construye el chasis y las ruedas. Bueno, pues una vez que tenemos la clase, los objetos que pertenecen a esa clase podría ser, por ejemplo, el coche que veis a la izquierda y el coche que veis a la derecha. Estos dos coches, a pesar de que son de diferentes fabricantes, comparten unas características en común. Los dos tienen 4 ruedas y los dos comparten el mismo chasis. Y luego es verdad que cada uno de estos objetos tendrá sus propias características que le hacen único, ¿no? Es decir, no será el mismo color de un coche u otro, o a lo mejor sí, pero lo normal es que tengan un color diferente. También es normal que tengan un peso diferente. También es normal que sus asientos sean diferentes, su volante sea diferente, etc. Es decir, comparten una serie de características comunes que están definidas en la clase y luego cada uno de ellos tiene sus propias características que están definidas dentro del propio objeto. Bueno, pues objeto, como decía, es sinónimo de instancia y sinónimo de ejemplar. Podemos decir que este coche que tenemos en la izquierda es un objeto perteneciente a la clase o que es un ejemplar de clase o que es una instancia de clase. Lo mismo que el coche que tenemos en la derecha. El coche que tenemos en la derecha sería otro objeto diferente que pertenece a la misma clase, una instancia diferente de la misma clase o un ejemplar
diferente de la misma clase. Y con esto ya hemos definido dos conceptos, el concepto de clase y el concepto de instancia o ejemplar u objeto de clase. Más terminología. Modularización. ¿Qué es la modularización? Bueno, pues normalmente cuando creas una aplicación compleja en un lenguaje orientado a objetos, como por ejemplo puede ser Python, lo normal es que esa aplicación esté compuesta de varias clases. No de una única clase, que también puede, pero lo normal es que si la aplicación es compleja, como digo, esté formada por varias clases, que pueden ser 3, pueden ser 5 o pueden ser 9, las que sean. El concepto de modularización deriva de esto, deriva de que una aplicación puede estar compuesta de varias clases y es un comportamiento parecido al que tenían los antiguos equipos de audio, los antiguos equipos IFI. No sé si recordáis, o si alguno de vosotros ha tenido un equipo IFI de estos antiguos, que estos equipos estaban compuestos de módulos diferentes, ¿no? Teníamos por un lado las pletinas, teníamos luego el ecualizador, teníamos pues un módulo que era para establecer el volumen, el tono, el balance, teníamos también una radio, teníamos un reproductor de CD e incluso, si era muy antiguo, ¿no?, en la parte de arriba teníamos un giradiscos, ¿no?, para los discos de vinilo. Bueno, pues este comportamiento de este tipo de objetos es un comportamiento que se ha llevado a los lenguajes de programación modernos utilizando lo que se conoce como modularización. Y esto trae numerosas ventajas. La primera de ellas es que cada uno de estos elementos o módulos funcionan de forma independiente. Es decir, en estos equipos de IFI antiguos, tú podías coger, por ejemplo, el reproductor de CDs y llevártelo a otro IFI. Normalmente solían ser compatibles, ¿no?, porque luego también había problemas de incompatibilidades. Pero olvidemos esto. Tú puedes llevarte el módulo de reproductor de CD y ponerlo en otro IFI diferente y funcionar, ¿no? Bueno, pues esa es una de las ventajas de la modularización, que permite reutilizar, en este caso, componentes. Si hablamos de código de programación, permite reutilizar trozos de código de un programa en otro. También este concepto de la modularización tenía otra ventaja, y es que, por ejemplo, en estos equipos de audio, si a uno se le estropea, por ejemplo, la radio, bueno, pues no importa. Hombre, importa porque la radio no funciona, pero el resto del equipo funcionaba. Tú quitabas este módulo y el CD funciona, el volumen, el tono, el balance, el ecualizador y las pletinas seguían funcionando. No te quedabas sin equipo y llevabas a reparar únicamente el módulo de la radio, que es el que te está fallando. Si tú tienes un programa escrito en Python dividido en módulos o clases y resulta que una de las clases, pues por cualquier motivo falla, bueno, pues lo más probable es que tu programa no caiga, es decir, el programa siga funcionando. Lo que hace esa clase es cierto que no lo podrás realizar, ¿no? Igual que si se te estropeaba la radio en el equipo IFI, pues la radio no la puedes escuchar, pero el resto del programa funcionará, no se caerá por completo. Este comportamiento es la contraposición de los equipos de audio más modernos, ¿no? Los equipos compactos, más chiquititos, muy potentes, ¿no?, pero que no están divididos en módulos. Creo que todos tenemos uno de estos en casa, ¿no? ¿Qué ocurre con estos equipos compactos de audio si se te estropea algo? Pues que tienes que llevar el equipo completo a reparar. Entonces, probablemente se te haya estropeado algo que tiene que ver con la radio, pero como tienes que llevar el equipo completo a reparar porque no se puede separar en módulos, te quedas sin el equipo completo. Eso es lo que ocurría con los lenguajes de programación orientados a procedimientos. Si tú tenías un fallo en el código, el programa entero caía, no como con los lenguajes de programación modernos orientados a objetos. Y luego, pues esto de la modularización da lugar a otro concepto típico de los lenguajes de programación orientados a objetos, que es el concepto de encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Volvamos a pensar en el equipo de audio. Aquí en el equipo de audio vamos a centrarnos, por ejemplo, en el módulo que corresponde al ecualizador. Bueno, pues el funcionamiento interno del ecualizador corresponde únicamente al ecualizador. Es decir, el CD, por ejemplo, que lo tenemos aquí arriba, nada sabe ni nada entiende del funcionamiento interno del ecualizador. Y eso es lo que se conoce como encapsulación y se da en los objetos de la vida real. Es como si el funcionamiento interno de este objeto ecualizador
estuviese encapsulado o protegido del exterior, para que nadie pueda acceder a su interior, manipularlo y ni tan siquiera entenderlo. Bueno, pues este concepto se traslada también a la programación orientada a objetos. Es más que probable que el funcionamiento de una clase concreta de tu programa, pues nada se sepa de él desde otra clase, ¿no? Es decir, la clase 1, por ejemplo, nada sabe del funcionamiento interno de la clase 2. Sin embargo, de alguna forma, todas las clases están conectadas para que funcionen como equipo. De igual forma que todos los módulos de un equipo IFI están conectados, en este caso, si recordáis, estaban conectados por detrás. Si tú le dabas la vuelta al equipo IFI, pues de aquí salía un cable que conectaba con la radio, de aquí otro con el volumen, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto ocurre también con el código de programación. Todas las clases de alguna forma están conectadas entre sí para que puedan funcionar como equipo, pero a la vez cada una de las clases está encapsulada para que el funcionamiento interno de esa clase pues no sea accesible desde fuera. Como digo, ¿cómo se conectaban los diferentes módulos del equipo IFI con cables que iban por detrás, ¿no? Un cable de uno a otro y así se conectaban los módulos entre sí. ¿Cómo se conectan las diferentes clases que forman parte de un programa para que funcionen como un equipo? Bueno, pues se conectan con lo que se denominan métodos de acceso. Creando métodos de acceso, tú consigues conectar unas clases con otras para que funcionen como una unidad o un equipo. Pero estos métodos de acceso van a tener acceso solo a ciertas características de cada una de las clases. Por ejemplo, volviendo al equipo IFI, imaginaos que estamos reproduciendo un CD y necesitamos subir el volumen de este CD para que se oiga más alto. Bueno, pues de alguna forma el CD le pide al volumen que suba la intensidad del sonido, ¿no? Sin embargo, el CD nada sabe de cuál es el funcionamiento interno del volumen que necesita realizar para poder hacer eso, ¿no? Lo mismo ocurre con el código de programación. Se puede acceder de una clase a otra para que estén conectadas entre sí, pero hay ciertas características de cada una de las clases que están encapsuladas para que no sean accesibles. Bien, y la pregunta del millón es, ¿cómo trasladamos todo esto? Que a lo mejor se ha entendido o a lo mejor no, ¿no? Pero lo importante es cómo trasladamos todo esto a código Python. Es decir, cómo construimos clases, cómo construimos objetos, cómo accedemos a las propiedades y a las características de un objeto, etc. Bueno, pues lo vamos a ver en el próximo vídeo, pero de momento os anticipo que para poder acceder a las propiedades y comportamientos de un objeto se utiliza lo que se conoce como nomenclatura del punto. Nomenclatura del punto. Y esto es común a casi todos los lenguajes de programación orientados a objetos. Aquí lo he escrito mal. Nomenclatura del punto. ¿En qué consiste? Bueno, pues mira, tú creas un objeto. Imagínate que a ese objeto lo has llamado mi coche. Todos los objetos, instancias o ejemplares tienen que tener un nombre. Imaginemos que lo hemos llamado así. Bueno, pues para acceder a las propiedades del coche se utiliza la nomenclatura del punto. Nombre del coche, punto, propiedad, igual y a valor. Esa es la sintaxis que hay que seguir. Mi coche, punto, color, igual, rojo. En el caso de Python, este punto y coma que aparece aquí al final sobraría, porque esto ya es característica de la sintaxis de cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, Java, JavaScript utilizan punto y coma al final. Python no lo usa, ¿no? Para acceder a otra propiedad, mi coche.ancho igual a 2000, mi coche.alto igual a 900. Esa es la forma de acceder a la propiedad utilizando la nomenclatura del punto. Para acceder al comportamiento de mi objeto, pues también utilizamos la nomenclatura del punto y sería nombre del objeto, punto y comportamiento. Recordar que el comportamiento era qué puede hacer mi objeto. Siguiendo con el ejemplo del coche, un coche puede arrancar, frenar, girar, etc. Bueno, pues sería nombre del coche, punto arranca, nombre del coche, punto frena, nombre del coche, punto gira y así con todos los comportamientos que tenga ese objeto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y ya en el próximo vídeo sí que comenzaremos a trasladar todo lo que hemos visto en este vídeo y en el anterior a código para ir entendiéndolo mejor. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.